Hola amiguitos de cagada, hoy les traigo experiencias con la ouija. Todo este pedo lo saqué del grupo El Iceberg Perdido. Para que vean que soy chido, les traje rosas podridas como los dientes del hijo de su puta madre del rutero que me trajo a mi casa. Mi mamá siempre me advirtió de esa cosa, y que si la llegaba a jugar me iba a partir la madre, entonces le tenía más miedo a mi mamá y siempre me alejé de eso, jaja. Las compañías hasta parece que lo hacen a propósito, como si pensaran que es un juego. Eso, no lo es. Muchos dirán que solo es cartón, pero no es de qué está hecha, es el para qué se usa, y si se abren portales que no debían y se tiene consecuencias por ello, no quieren que te acerques a la iglesia, por eso te molestan y al menos que hagas algo, te perseguirá por toda tu vida y la de quienes habiten contigo. Para esas entidades el tiempo no es nada. Las vendían en Soriana, en el área de juegos de mesa, ahí las hallabas. Una conocida tenía una, típico una chava que creía que no pasaba nada, bueno su mamá la intentó quemar y nunca se quemó. Mi mamá vio como unos primos y sus amigos jugaron, ellos lo hicieron por morbo ya que fue hace años. Luego, unos amigos de mi mamá también empezaron a jugar con sus primos y uno de ellos apareció muerto en un canal. Lo curioso es que él sabía nadar. Luego mi mamá dice que soñaba que le ponían la cabeza de su amigo y golpeaban su ventana. Desde ahí ella jamás le gustó ningún juego, ni los de azar. Creo que la ouija es el único oráculo que me da miedo usar, según se dice que para consultarla se tiene que tener cierto conocimiento de la magia y espiritismo, conocer reglas, al igual que la cartomancia tiene sus reglas, aunque unos crean que solo es tirar las cartas y aprenderte el significado junto a sus interpretaciones mezcladas, pero va más allá de eso, porque en una lectura de cartas te puedes contagiar de energías pesadas que tenga la persona a la que consultas. La ouija que usaste, aunque parece un juguete, algo debieron hacer bien para que todo eso te sucediera. Me refiero a hacer algo bien porque igual no pudo suceder nada y solo ser una experiencia divertida. Si más allá de jugar y curiosear alguien de verdad tenía la intención de invocar algo o que sucediera algo, eso pudo haber ocurrido. Busca a un espiritista que pueda ayudarte. Tengo entendido que los brujos, que si son brujos pueden llevarse el ente o la deidad que los está atormentando. Se lo llevan a su casa y en su casa abren un portal para que ellos ya no estén ahí. Yo tengo uno en mi casa, eso me dijeron, pero nadie ha traído a un brujos también por miedo. Mi mamá mucho tiempo fue cristiana, así que bueno, obviamente nos inculcó el temor de Dios y esas cosas. Yo tuve una novia hace años que vivimos manifestaciones físicas de un ente, cuando ya se puso muy extremo como que nos arrastraran la cama, lanzará cosas y más. Ella lo manejó como si fuera algo habitual. Después me contó que eso llevaba con ella desde niña y que había jugado la ouija. Incluso en un vídeo de las cámaras de seguridad se ve el cuerpo enorme del ente con unas patitas, en sombra. Mi mamá la jugó durante su juventud entre los 18 y 20 años más o menos. Dice que al tomar el mando es como viajar entre estrellas y luces, pero una vez se puso un rosario antes de sentarse a jugar y se movió sola y le puso quítate ese símbolo de Dios, le dio tanto miedo que la regaló. Bueno, pues mi anécdota tiene que ver mucho con que en la familia hay un don, donde pues algunos pueden ver a ciertos entes, ver cosas que van a pasar, etc. Mi papá era uno de ellos, de joven la jugó y no se sabe si eso le abrió más portales o era algo que ya él traía. Su don venía de la naturaleza, todo lo que sembrara se daba así fuera en sequía, árboles, plantas, frutos, todo eso se le daba muy fácil, podía ver cosas que nadie veía o presentía muchas, aunque nunca lo desarrolló por completo si estuvo intentado. Al parecer a él no le afectó tanto el haberla jugado, pero si llegaba a ver cosas o le llegaban a pasar cosas muy fuera de lo común. Llegamos a pasar algunas cosas en la familia fuertes, donde siempre su aura o luz era muy pero muy fuerte y nos transmitía una tranquilidad que hasta el día de hoy se extraña. Mis hermanos y yo de chicos compramos una y la escondimos para que mi mamá no la viera, jugábamos a escondidas. Un día mi mamá la encontró, la quebró y la quemó. Ella era muy religiosa. Uno de mis hermanos empezó a tener alucinaciones, a partir de eso nunca estuvo bien. De adolescente le diagnosticaron esquizofrenia, nunca mejoró ni con medicamentos, siempre recluido en una clínica, ahí murió hace poco. Tal vez fue coincidencia, pero mis hermanos y yo no lo vemos así. Mi hermano era el más noble, siempre fue muy bueno con todos, siempre dijimos que él fue el mejor de todos nosotros. Decía mi bisabuela, no abran puertas que no sabrán cerrar, y aplica para todo, no solo para lo paranormal. En la prepa un compañero que se juntaba con mi grupo, aún no era mi amigo, un día hizo uno con papel, y nos pedía jugar con él de manera insistente. Le dijimos que no porque aunque sea de papel nunca se sabe a qué le estás hablando y a qué le das entrada para presentarse. Él jugó solo mientras nosotros nos fuimos al salón, nos llamó miedosas, pero cada quien tiene sus propias creencias.
Días después empezó a llegar al salón muy raro, sin poder dormir, con unas ojeras horribles, siempre estaba a la defensiva y comportamiento no común de él. El último día que lo vimos un maestro lo llevaba a dirección, nunca nos dijeron por qué, pero los demás decían que se veía raro y que quizás andaba en DR0G4S. Pero se salió de la prepa y ya no lo vimos, no siquiera tenemos sus redes porque los eliminó. Una tía jugaba con su compañera de preparatoria, su compañera vivía en un segundo piso, ahí es donde jugaban, poco a poco todo fue empeorando, dijo que una vez después de jugar iban bajando la escalera y les aventaron la ouija detrás de ellas por la escalera, no había nadie arriba en el cuarto, la intentaron tirar a la basura y volvió a aparecer en su cuarto, tuvieron que ir a la iglesia a buscar ayuda y sinceramente ni a mi tía ni a ella les ha ido bien en su vida, la amiga se casó con un enanito que la trata muy mal, mi tía nunca pudo encontrar pareja y no quiere trabajar porque tiene depresión, aparte que siempre dice sentir las vibras de las casas y la gente. Antes no creía en nada y no sucedía nada, ahora que soy más creyente de muchas religiones y cosas tengo miedo de jugar la XD. El esposo de mi hermana tenía una hermana bien hermosa e inteligente más o menos en la secundaria, empezó a jugar con eso y se chisqueó, la metieron al psiquiátrico, nunca volvió a hacer la misma hasta que se perdió y la encontraron desvidolar. Yo vivía algo parecido por hacer rituales de noche. Me movían la cama, rasguñaban la cómoda, golpeaban el refrigerador, azotaban las sillas, tocaban el timbre o la puerta 3 veces, veladora que ponía se apagaba, se escuchaban ruidos de un jabalí en la puerta de la entrada, los gatos del vecino se orinaban en el techo de mi recámara y maullaban horrible todas las noches. Ignorantemente abrí portales al hacer cosas con velas, me contactaron a un señor, me ayudó e iba a hacer oración, y cuando terminaba de orar alguien subía corriendo las escaleras, obviamente no había nadie más que nosotros abajo. Yo lloraba todo el tiempo y mi hijo bien agresivo, tenía enfermedad, escasez, lo malo, olía a carne podrida y a excremento mi recámara. Me cambié de casa, y me metí muy duro a la oración, me entregué a la amada presencia de Dios y me recuperé en un tiempo, al principio creía lo mismo que tú, que mientras más oraba más me molestaban y me daba miedo. Pero luego me di cuenta, ¿qué quiere el maligno? ¿Que reces a Dios? Pues obvio que no, por eso me jodía. Pero me decidí estar del lado de la luz, pedí perdón a Dios, me decidí por la luz y mejoró todo en mi vida, me comenzó a ir bien, dejé de tener miedo porque estoy segura de qué lado estoy y mi camino es la luz. Y te voy a decir una cosa, coqueteaste con el de abajo y le diste cabida. Y respecto a la ouija nunca me dieron ganas de jugarla, pero un amigo de mi hermano en la secundaria la jugó y se desvivió y dijeron que jugó ruleta rusa. Y una vecina jugando el Charlie se empezó a convulsionar y tuvieron que llamar al pastor para que hicieran liberación. Son cosas que dan cabida a lo de oscuridad y pues esas son las consecuencias. Ahora la decisión está en tus manos, tú decides de qué lado quieres vivir, en luz o en la oscuridad. Es una decisión personal, recuerda que Dios nos dio el libre albedrío. Bendiciones. Unos amigos y yo jugamos una ouija casera que hicimos con cartón porque estábamos aburridos, nunca jueguen en sus casas, o lo van a lamentar, son horribles las consecuencias de hacerlo. Mis tíos jugaron la ouija hace muchos años, el ente que les respondió todas sus dudas les dijo que el tío, su papá, padecería una enfermedad incurable, la cual lo pondría muy mal en ocasiones, así como uno de ellos desearía a la esposa de su hermano, resulta que con el tiempo el tío enfermo de diabetes, y sí, tuvo situaciones muy complicadas y difíciles debido a su estado de salud, resulta que al final falleció por lo mismo de su padecimiento, de lo de la mujer de mi tío que iba a ser deseada por su hermano no tengo la certeza pero me imagino quién es. Cuando era una niña, mi papá nos llevó a comprar juguetes, lo típico cuando tus papás son divorciados y a tu papá le tocó verlos el fin de semana, y fuimos a una Soriana aquí en el centro de Monterrey, entre los juguetes vimos una ouija del conejito Monte Carlo, creíamos que no funcionaría y que no pasaría nada por ser de esa marca de juguetes, así que convencimos de ellos a mi papá para que nos la comprara a escondidas de mamá, grave error. Te juro que pasaron tantas cosas malas en casa, se escuchaban muchos ruidos, veíamos cosas, la ouija nos daba señales de que ese algo estaba ahí, todo empeoró cuando eso le decía cosas subidas de tono a mi hermano mayor, yo quedé aterrorizada. Habían días que no podía dormir. Hasta que un día cuando mamá se dio cuenta se deshizo de ella, he de confesar que aunque la quemó no terminó ahí la cosa y durante varios años siguieron pasando cosas aunque con menor intensidad. Te entiendo a la perfección, créeme. He tenido oportunidad de volver a jugar y siempre he dicho que no, me digan lo que me digan, recalcó mi postura que no volvería a hacerlo.
Trabajé en una farmacia Guadalajara, y era encargada de la velada. Un día que estábamos en la hora de la comida, eran como las 2 am, siempre hablábamos de cosas de miedo, y justo sacamos el tema de la ouija. Una compañera dijo que se podía jugar en una hoja de papel, y bueno, ella la escribió en la hoja y dijo que necesitábamos un vaso de vidrio, no había alguno, entonces sacó de un juego de shots de Jenga. Yo soy muy miedosa, entonces les dije que yo no iba a estar en eso, me hice a un lado y ellos decían que obvio era mentira que eso funcionara. Al momento que puso boca abajo el vaso en el papel, la luz se fue, yo no supe cómo me salí a la calle rápido y volvió la luz, no recuerdo bien qué dijo ella y quemaron la hoja. No sé si fue coincidencia lo de la luz, pero fue muy extraño. Hace años cuando mi hermana estaba en la secundaria, ya ven que hay jóvenes de todo tipo, resulta que unas chavas la llevaron y jugaron ahí en la secundaria y en el panteón que estaba a un lado. A partir de ahí empezaron a pasarles cosas horribles. Cuenta mi hermana que un día estaban en el recreo y de la nada un chavo empezó a golpear la ventana de un salón con su mano, rompió el vidrio y se cortó muy feo. Otras chavas de repente se desmayaban, y otros así como poseídos, hasta que volvieron a jugar en el panteón para poder cerrar lo que habían abierto jugando eso. Estuvo muy feo en ese tiempo, la verdad. Mi hermana siempre llegaba asustada, es que todos los días pasaban cosas muy feas. Yo jugué a una de papel. De esas que tú mismo dibujas. Para mí fue como un simple juego de niños, pero al poco tiempo empezaron a aparecer lechuzas en la ventana de mi cuarto. Mi mamá tuvo que rociar agua bendita y se fueron. Tomás, vine a comentar factos. Realmente puedes crear una ouija dibujada en una libreta y puedes hacer el triangulito con otro pedazo de papel, solo tienes que poner el abecedario, números de 0 a 9, sí, no, sol y luna y listo. Así jugamos varias veces mis hermanos y yo con otros amigos de mis hermanas. Pude ver yo literalmente cómo levitaba el triangulito e iba vibrando escogiendo letras. La patente de la ouija la tiene Hasbro, es algo de lo que nadie suele hablar. Hasbro tiene décadas lucrando endemoniando hogares a lo loco desde hace años, jaja. Y más curioso aún, antes, y les hablo de hace como 20 años, se vendían en cualquier aparador de cadenas comerciales tipo Soriana, Gigante, Walmart, etc. Las ouijas, yo las vi de morro y se me hizo muy curioso. Para bien o para mal, como México es un país mayoritariamente católico, por mera presión social las quitaron de aparadores, pero no por quejas o reportes, o al menos eso me dice Chad, que no hay una razón pública por la que las retiraron de estas cadenas comerciales. Obvio puedes comprarlas en Mercado Libre o Amazon, puesto que ya ahorita es algo más de nicho. Después de ver que puedes fabricar tu propia ouija con una triste libreta y una pluma convencional, estoy convencido de que realmente es uno el que le da poder a las cosas. Los humanos abrimos esos portales por convicción propia y no es la culpa de la tabla per se, sino su usuario. Espero encuentres paz pronto. Sigue encomendándote a Dios. Abrazo. Muy bien, banda, este video ha llegado a su perro fina y se la lavan.